Comenzamos por allá en marzo, tímidamente, con algunas transmisiones, con las primeras, ¿cierto? Y en la medida que fuimos avanzando nos fuimos entusiasmando. Conseguir llegar a más personas, que otros se enteraran de qué es lo que es esta terapia, cómo trabaja y lo profundamente sanadora que es. Somos una asociación. ASTEVIP significa Asociación de Terapeutas en Vida Pasada. Somos más de 40, cerca de 50, de distintas profesiones base. Hay ingenieros, profesores, actores. Aquí va a venir luego un actor a acompañarme. Médicos, psicólogos, psiquiatras, enfermeras. Se me van a quedar algunas profesiones fuera seguramente, profesiones de base y que se han encantado así como yo por esta maravillosa terapia. Así que en este año, un año incierto, nos hemos sentido con la responsabilidad de poder transmitir a ustedes a través de estas transmisiones un poco de calma, serenidad y entendimiento a los tiempos que están pasando, tiempos inciertos. Ahí se va subiendo más gente. Quiero aprovechar de contarles también de que si bien yo soy la cara visible de esta transmisión, existe un grupo, somos un grupo de personas que están, de mujeres. Así que agradecer en especial a Patricia, que está por ahí, una terapeuta que se encuentra en los Andes, que estamos desde marzo juntas preparando estas transmisiones. Lo mismo por ahí se va a unir luego Berito, Verónica Sánchez, psicóloga y terapeuta también de TVP, que se encuentra en Temuco. Y bueno, y en los últimos meses han llegado 2 terapeutas a incorporarse a este grupo, renovando las fuerzas, las energías, que es Andrea Peña, que está por ahí también, psicóloga y terapeuta de TVP, que se encuentra en Osorno, y también Corina Fernández, que ya luego se une, ella se encuentra en Arica, enfermera y terapeuta de TVP. Ese es el grupo que hemos hecho todas estas coordinaciones, los temas durante todos estos meses. Así que, bueno, vamos a empezar. Hoy día este es un conversatorio. Hemos puesto un tema central solamente para incentivar a que puedan generar sus preguntas y lo vamos a hacer entre dos. Así que voy a comenzar invitando a mi compañero, que es Javier de Ríos. Él se encuentra en Santiago, es actor, terapeuta de TVP, ha estado con nosotros en varias transmisiones. Ahí viene. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Se me escucha bien? Sí, te escucho súper bien. ¿Tú me escuchas bien a mí? Súper, súper bien. Que estoy sin el audífono, pero lo tengo aquí a mano por si me avisan si se está escuchando mal o hay interferencia. Me avisan entonces, ¿ya? Perfecto. Eh, bueno, buenas noches a todos los que se están uniendo. Hola, Yasmina, a ti de nuevo. Qué grato estar aquí compartiendo contigo otra vez. Y quiero aprovechar de felicitarte nuevamente por este proyecto que empezó, como tú dijiste, tan tímidamente y que ha sido maravilloso para muchas personas. Ha sido maravilloso para la asociación también. Una forma tan lúdica de poder enseñarle a la gente en qué consiste nuestro trabajo. Entonces, felicitaciones por eso y esperemos que sigan muchos capítulos más y con temas mucho más interesantes. Sí, felicitaciones al grupo. Recordar que hay un grupo, ya yo soy solamente la cara visible, pero es un grupo que está impulsando este trabajo, que lleva trabajo. No es algo tan simple, son temas que se elaboran, que se preparan, entonces lleva un trabajo. Pero hoy día, como dices tú, lo queríamos aprovechar para hacer un conversatorio con todos los que están aquí. Y la verdad pusimos un tema central que se basa en el niño interior. Siento que las consultas del último tiempo han sido en su mayoría niño interior. A veces las personas Así sin es. saberlo, se descubren la regresión, ¿no? Vienen por algún tema y se descubre que es niño interior. Y ese niño interior, que yo hice un video, pareciera ser como algo de imaginación, como algo que lo que es. Pero la verdad, el niño interior realmente existe. Es un niño interior que se queda atrapado, ¿no es cierto?, en un dolor tan fuerte que se queda atrapado en otra dimensión, en otro plano, pero está ahí. Y hoy día me recordaba, Javier, que cuánto no hemos escuchado, que lo tenemos en la jerga popular, esto de decir, eh,
oye, pero que eres infantil. Bueno, eso uno lo escucha mucho, sí, uno eso lo escucha demasiado en los pacientes, muchas veces que van las esposas a solucionar un tema con su esposo o viceversa, y te dicen, oh, mi marido es un infantil, no madura, y yo tengo que echarme toda la responsabilidad encima, o viceversa. Y claro, Exactamente. por supuesto que hay una niña o un niño con problemas. Pues, cuando el niño está dañado, es imposible que el adulto esté bien. Eso es así. Y no hay Ujú. no hay otra forma de verlo. Sí, es verdad. Y ese niño interior puede ser un niño de esta vida como de otra vida, solo que en algún momento sale a flote pidiendo rescate. Entonces, Exactamente. ese rescate es un rescate con amor, o sea, vas a sanar al pasado, sanas el pasado porque ese pasado va a influir en el presente y va a influir en el futuro también. Ujú. Fíjate que yo siempre he pensado, y a través del trabajo con mis pacientes, y cada vez que trabajo en niño interior, cada vez me doy más cuenta que el niño interior es un fragmento de nosotros, es un Claro. fragmento que se separa en algún momento producto de un evento traumático, ¿ya? Como hemos explicado otras veces acá, el alma no reconoce el tiempo, o sea, solamente vive el aquí y el ahora. Para el alma Mm, no existe ni el pasado ni el futuro, por lo tanto, cuando hay un episodio traumático en la niñez, el niño se fragmenta, el alma se queda ahí, un pedacito de su claro. alma se va a quedar ahí. Por Ujú. lo tanto, lo que sucede es que el niño va a crecer, ¿no es cierto? O la niña va a crecer, se va a convertir en adulto, pero ese fragmento que se quedó atrapado en el evento traumático no piensa que hay futuro, no sabe que hay futuro, no reconoce un futuro. Ujú. Simplemente se queda en ese momento, en el aquí y en el ahora, vivenciando ese evento traumático. Por lo tanto, es terrible, porque es un presente eterno. Claro. Imagínate un evento terrible, difícil, duro, y que estés ahí atrapada o atrapado permanentemente, sin salida, pensando que solamente el sufrimiento que estás sintiendo en ese momento es lo que existe en ese momento. Y no hay nada más. Es terrible, Exacto. es súper espantoso si lo vemos desde el punto de vista terapéuticamente, ¿no es cierto? Y lo otro, Javier, que por ejemplo es, a veces uno pensaría que ese hecho traumático tiene que ser algo muy fuerte, un abuso sexual, alguna cosa, y no Mm. necesariamente así. Cada alma es distinta y los hechos les van a afectar de forma diferente según lo que haya experimentado su alma también en otras vidas. A veces no es Sí, necesariamente eso. por supuesto. Imagínate que hay pacientes que han vivido con un miedo terrible. Creo que te comenté esta experiencia la vez pasada que conversamos. Han vivido aterrados, porque es la palabra, literalmente aterrados desde pequeños hasta adultos, sin poder hacer nada, sin ni siquiera poder tomar un taxi, sin subirse al metro, porque les dan crisis de pánico, sin poder emprender un negocio, porque sienten que les va a ir mal y van a perder dinero, bueno, etcétera. Y cuando tú haces el proceso terapéutico, que es la TBP, te encuentras con situaciones que tú dices, pero ¿cómo es posible que esto haya desajustado tanto a un adulto? Claro, Yo me he claro. encontrado con casos de personas aterradas, con mucho pánico, y que en una experiencia pasada, ¿no es cierto?, cuando era una niña o un niño, sintió tanto miedo una noche, por ejemplo, sintió miedo de la oscuridad, sintió miedo porque el perrito se entró a la pieza, sintió miedo porque entraba un rayo de luz por la ventana. Claro, si consideramos que tenemos 4, 3 años, todo lo que está sucediendo en ese momento podría parecer que es algo sobrenatural. Por lo tanto, yo como niño me voy a aterrar, sobre todo si me siento solo, sobre todo si yo siento que mis papás no están a mi lado para Claro, protegerme. claro que Entonces tú sí. te das cuenta que ahí es tan importante la influencia de los papás, la presencia de los padres. ¿Ya? La Entonces presencia. un evento así, que tú lo trabajas en TVP y te das cuenta que es un evento que no debería haber causado un tremendo desajuste, lo causó. ¿Por qué? Porque se lo causó al niño. Y el niño se fragmentó y se quedó en ese momento aterrado. O sea, Claro. su fragmento, al fragmentarse, su fragmento quedó atrapado, ¿no es cierto? Quedó atrapado en esos momentos terribles. Por lo tanto, ¿qué pasó con el adulto? Que el adulto se siguió sintiendo como ese niño pequeño, aterrado de todo lo que estaba sucediendo. Claro. O Claro, y sea, la cuando bien terapia es se pone, maravillosa porque tú decís, chuta, ahí está, po.
Y más maravilloso para el paciente, que al hacer el trabajo terapéutico se da cuenta que ahí estaba el origen de su problema, y cuando ya termina todo el proceso, puede decir, chuta, me sané. O sea, yo he escuchado a mis pacientes que de repente me dicen, oye, ¿sabes qué era eso? No me había dado cuenta. Mira, ya no siento ese miedo, ya no siento ese pánico, me sané. Y eso es súper bonito, es una Sí, recompensa para el paciente. claro, y increíble cómo, por ejemplo, influencias externas, por ejemplo, piensas tú, porque la conciencia de adulto hace de que digas, bueno, eso pasó porque tenía que pasar, mi papá me dio una paliza porque yo me lo merecía, porque él no entendía, qué sé yo, tu conciencia de adulto lo entiende perfectamente. Pero Claro, ahí, claro, cuando tú haces la regresión en esa conciencia expandida, el nivel de conciencia expandida que consigues estar, ahí aparece la conciencia del niño, que no tiene nada que ver aparece, con el adulto. El niño que aparece la tiene memoria, claro, la, aparece la memoria la- traumática, claro, porque aparece eso la es, memoria traumática. ¿Qué pasó con el niño? Esa conciencia de niño que después quedó guardado en ese inconsciente, ¿cierto? En esa memoria celular, en esa memoria traumática. Y es distinto, ahí lo vives cuando el paciente se entrega, porque eso también es la condición, que el paciente se entregue, o sea, se libere exactamente. totalmente a sentirse que es un niño y cómo Mm. siéntese. Por ejemplo, por eso no hay daños menores en el niño. Eso No, lo he entendido con el paso del tiempo trabajando con el niño interior. No hay daños menores porque puede ser que por hacerme el gracioso yo como adulto le diga a un niño, estás gordo, estás gorda, déjate no, de comer porque cuando crezcas vas a ser una gorda horrible. Por ejemplo, no. yo estoy yendo a lo extremo. ¿Y qué genera eso en el niño o la niña? Que tenga problemas de alimentación, Claro, bulimia, anorexia, porque nosotros le estamos implantando un mandato al niño, porque el niño lo ve así. Yo, si como, me voy a poner gordo, me voy a poner feo, nadie me va a querer, ¿me entendí? Entonces, ese mandato se lo imponemos nosotros los adultos. Y es más, ni siquiera cuando el niño tiene 4 o 5 años, si vamos más atrás, cuando son bebés, por ejemplo, típico que hemos escuchado alguna vez que uno nos acercamos y sí, decimos, ¡oh, la guaguita fea! ¡Oh, la guaguita que horrible! Mira, tiene hasta bigote o tiene pelo, tanto pelo. No, esta guaguita va a ser fea, 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 fea. Y eso se ok, queda grabado. Claro. Entonces, todo eso nosotros mismos se lo estamos imponiendo al niño y el niño lo asume como realidad, una realidad permanente y una realidad eterna, ¿no es cierto? En donde le cuesta mucho, mucho salir, porque ya se generó ese mandato, ya lo grabó dentro de su alma. es verdad. Y sabes que lo mismo hablando de esto de tener tanto cuidado, ¿cierto? Porque muchas veces se piensa, ah, si es un bebé, no entiende nada, es un niño, ¿para qué le vamos a explicar? No entiende nada. En su conciencia de niño muchas veces no sabe lo que está pasando a su alrededor. Estaba recordando un Exactamente. caso donde se había muerto el hermano. Era alguien que sabía que sentía mucha culpa y no sabía por qué. ¿Ya? Y cuando Ujú. pequeña, a los 2 años se murió el hermano y la mamá lloraba, todos corrían y a ella la dejaban en una pieza y ella no sabía qué estaba pasando. Entonces pensaba que ella había hecho algo malo porque nadie le explicaba. Ella se vino a dar cuenta después que no tenía hermano, que su hermano había muerto, pero se había quedado con esa culpa de no saber si es que era ella, por qué la dejaban para un lado, por qué no podía estar cerca de la mamá, ¿por qué la mamá estaba llorando? Entonces, tan Mm. importante, no importa es bebé, no hable, pero explicarle, siempre hablarle, explicarle todo Sí, lo que pues está ocurriendo. porque el alma está atenta, el alma sabe todo. El alma entra y sale, sobre todo cuando están pequeñitos. De hecho, cuando están dentro del vientre de la mamá salimos y entramos. Entonces siempre estamos atentos, sabemos todo lo que sucede. Es mentira que los niños o las guaguitas no saben nada, lo saben todo, 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 y se graban todo. Por lo tanto, Sí, este es un llamado para los padres, para los padres. Eh, Hay que tratar con cariño a los niños, sí, cuidar lo que decimos, porque las palabras se graban, las palabras tienen energía, las frases tienen energía. Eh, por muy pequeño que sea el evento, el niño lo va a registrar como algo terrible, como un evento traumático. Por ejemplo, si el niño de 3 años, de 2 años ve que su mamá se va a trabajar y nadie le cuenta o le dice, es o se verdad. lo hacen saber, el niño va a pensar que su mamá lo abandona. Y es Sí, así. sí, Entonces, es así. ese niño se convierte en un adulto abandonado.
y ese adulto abandonado abandona a su familia, y su familia abandona a su otra familia, ¿me entiendes? Es una Exactamente. cadena que no se corta nunca. Sí, es una, de va de género. Es terrible, porque eso va de generación en generación. Sí, sí. Entonces, ojo con eso. Ahora bien, retomando un poco el tema que es esta catarsis mundial que hemos hecho durante todo este año, yo Sí, sí, sí. estaba pensando que esto que hemos vivido este año ha sido como una gran regresión. Mira lo que te estoy contando. Cuestión Ha sido como una planetaria. gran regresión, claro, Ajá. porque hemos abierto nuestros eventos traumáticos personales y Sí. estamos haciendo esta catarsis, ¿no es cierto? Estamos Ujú. levantando la alfombra y estamos sacando toda la mugre que hemos ido guardando durante mucho tiempo, y no solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial. Sí, 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 Por sí. lo tanto, y esto no se va a terminar hasta que saquemos toda la mugre, ¿ya? Ujú. Ahora bien, ¿qué sucede con todo esto? Esto que básicamente creo yo que es el miedo el que nos está moviendo, mucho, ¿no es cierto? Los miedos de los papás a quedar sin trabajo, miedo de los padres, por ejemplo, a no tener cómo mantener a mi hijo o darle lo que necesita mi hijo, etcétera. Me estoy Miedo a refiriendo solamente al contagiarte. miedo. Miedo a contagiarte, miedo a que la vacuna a lo mejor te va a funcionar un tiempo y después ya no te va a funcionar, o no sabemos si va a funcionar. Bueno, Si es que te ese es otro tema, funciona, pero claro. siempre hay miedo. Sí. Pero el miedo creo que es la base de lo que nos ha sostenido este año. Y fíjate que el miedo abre memorias traumáticas, y Sí. abre muchas memorias traumáticas de niños. Miedo a Sí, la mucho. oscuridad, miedo a la oscuridad, miedo al viejo del saco, miedo a Sí. mi papá, miedo a mi mamá, miedo de ver pelear a mis padres, miedo de que mi papá se vaya, miedo de que alguien me vaya a abusar. ¿Te das Mm, cuenta? Por lo sí. tanto, todo lo que nos sucede o nos está sucediendo y nos va a seguir sucediendo, por lo visto, va a seguir abriendo memorias traumáticas, y muchas de niño interior. Por lo Sí. tanto, es súper importante estar atento. Y si uno tiene la posibilidad de trabajarlo, hacerlo. ¿Ya? Hacerlo. Ahora, claro, uno dice, ¿está bien que se abran estas memorias traumáticas? Todo está diseñado como tiene que ser. Mm, Por lo tanto, cada uno sabe en qué momento va a tener que trabajar lo que se está abriendo, y cada uno sabe lo que se va abriendo personalmente. No a todos se le va a abrir eventos relacionados con el miedo, por ejemplo, claro. ¿no es cierto? Pero Y estar creo atento, yo, ¿ah? Sí. sí, sí, pero creo Sí, yo que esta gran catarsis mundial que estamos viviendo ha generado eso. Ya ha sí. generado eso. Memorias traumáticas que se están abriendo de niño interior, y por supuesto de otras experiencias también, pero como estamos hablando del niño interior, es muy potente, porque yo desde que volví a trabajar presencial, y que tampoco son tantos los pacientes que uno atiende, no sé, yo te diré de 10 casos, 6 o 7 son niños o niña Sí, interior. Entonces algo efectivamente. está sucediendo, ¿no? Algo está pasando. Sí, 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 sí. Y es un llamado, ¿ah? Un llamado, hay que estar atento a ese llamado, ¿cierto? Un llamado a sanar. Yo creo que toda Exactamente, esta pandemia, el tenerte recluido, ha sido eso. O sea, quédese un tiempo con usted mismo, mírese qué está pasando exactamente. y está haciendo llamado a Juegue, sanar. Por eso. juegue con su Ahí, niño interior, conózcalo. ¿Qué claro, le está diciendo su abrácelo. niño interior? Claro. Hay muchos niños de interiores que han salido este último tiempo. Por ejemplo, yo veo papá de repente videos jugando con sus niños y cosas que a lo mejor nunca hacían, porque han tenido que estar encerrados en sus casas. Entonces el niño interior tiende a salir, ¿no es cierto? Necesita jugar, necesita distraerse, necesita reírse. Mm, sí. Otros necesitan escribir. Bueno, ahí cada uno verá lo que necesita su niño interior. Sí, mira, ya habían algunas preguntas aquí, yo las fui dejando pasar, pero ahora ya podemos ir a empezar a contestar. ¿Puede el niño quedar más dañado al recordar lo que pasó? Difícilmente, eso va a pasar, porque ¿la alcanzaste a escuchar, Javier? Sí, sí, la escuché, sí, la Ya, escuché. ya. Porque lo que se trabaja en TDP es ir a rescatar ese niño. Eso es lo que hacemos. Rescatar el niño, rescatar el fragmento de alma que quedó ahí, rescatar energía, poder personal que haya quedado atrapado en el evento. Entonces, la verdad es que ocurre una catarsis ahí, eh, es donde generalmente el paciente se quiebra, ¿cierto?, en ese rescate y en ir a abrazar y tomar con amor ese niño interior. Sí. Fíjate que de las personas que yo he atendido, en realidad muy pocas, o sea, en realidad ninguna me ha manifestado que ha quedado peor.
Eh, No. sucede que el niño está atrapado, ¿no es cierto? Básicamente ese fragmento del adulto está atrapado en ese momento traumático, ¿verdad? Eh, y sucede que ese fragmento que está atrapado no ha terminado Mm, el claro que proceso sí. que siguió el adulto, entre comillas, ¿no es cierto? Ese fragmento, como decía recién, no conoce que hay futuro. Claro. Y tiene que Ajá. saber que hay futuro, po. Tiene que saber que hay futuro. Tiene que saber que su adulto es un profesional. Tiene que saber que su adulto tiene una familia. Tiene que saber que su adulto está ahí para rescatarlo, para ayudarlo, para sanarlo, para sacarlo de ese Que lugar. Yo, sobrevivió. claro, yo creo que es mucho más terrible dejarlo ahí y no hacer nada que revivir toda Claro. la experiencia. Ahora, ¿por qué revivimos toda la experiencia? Porque justamente ese fragmento no ha terminado de vivir la experiencia y además porque necesitamos que el paciente libere esa carga Emocional. energética que lo tiene atrapado en ese momento. Y la única forma de sacarlo de ahí es que se produzca una abracción o un proceso de catarsis, ¿no es cierto? Porque tiene que Ujú. liberar eso. Si yo lo llevo a la parte más médica, que a mí me encanta lo que siempre explica la doctora Centeno, el fragmento está siempre atrapado como en un absceso energético. Y ese Mm, absceso crece, ¿no es cierto? Y está ahí tu fragmento dentro de ese absceso. Y ese absceso está lleno de dolor, de pena, de rabia, bueno, de lo que haya generado el evento traumático. Entonces, lo que mm. hacemos nosotros con la terapia, y básicamente lo que hace el paciente, porque nosotros solamente guiamos, es que se abre. Hacemos un corte quirúrgico y dejamos correr toda esa mugre, Claro. toda esa basura, todo ese pus, que, ¿no es cierto? Que Ajá. drenamos todo ese dolor, toda esa pena, todo eso. Y lo que hacemos es que se desinfla, se acaba ese absceso y el fragmento se rescata. Dime tú, ¿cómo no va a ser maravilloso hacer ese proceso? Aunque duela, aunque tengamos que revivirlo de nuevo. Es Sí, maravilloso maravilloso. porque el paciente se está rescatando, ya no está ahí, ya no va a seguir sufriendo en ese momento tan terrible. Por lo tanto, creo yo que no he escuchado nunca a un paciente que me haya dicho que es peor haber revivido la experiencia. Yo creo que es absolutamente sanador, ¿sabes? Lo que sí se requiere, algo que yo siempre le digo a los pacientes, es la entrega total. O sea, el paciente se tiene que entregar a la experiencia, saber que va a ser Sí. dolorosa, pero que va a ser sanadora, absolutamente sanadora. Mira, Sí, por y en acá eso yo, tienes mucha razón porque fíjate que si el paciente no quiere, nadie puede, ¿ya? Si el paciente no quiere hacer el trabajo, no lo podemos obligar. Y me viene a la mente un caso de un paciente adulto de unos 40 años, un profesional, que trabajó una experiencia de niño interior en donde él se veía como muy chiquitito y él vivía ujú, con su abuela y era muy pobre en su vida actual. Y él se ve jugando con una caja de fósforo y prendía fósforo y ujú, los tiraba encima como en el piso, que yo supongo que el piso era de madera, y prendía un fósforo y lo tiraba. Y no sé qué ujú. sucede, que en algún momento prende un fósforo y prende una cortina. Y la cortina prende, al final quemó toda la casa de su abuela. Él solamente vivía con su abuela y su abuela era como su madre, no tenían más familia. Bueno, cuento corto, resulta ser que este niño interior quemó la casa de la abuela. Pero este Ujú. adulto tenía tanta rabia con su niño interior porque le había quemado la única casa, el único lugar que tenía su abuelita, que él no pudo hacer el trabajo a niño interior porque no perdonaba a su niño interior que hubiera hecho algo tan terrible. Y no hubo caso. Lo llevé por distintas partes, le expliqué lo que tenía que hacer y no, estaba enojado, me decía, no, yo no quiero nada con este cabro chico, sáquenmelo de aquí del frente, le quemó la casa a mi abuelita, lo único que nosotros teníamos, este cabro chico lo único que ha hecho es generarme mucha pena, mucho rencor, no, yo no quiero nada. Pero al final me dijo, mira, si usted quiere hacer algo con él, hágalo, pero yo no lo quiero ni ver. Claro, porque no se revivió como ese niño, lo estaba mirando siempre de afuera. No, si lo que pasa es que se revivió, pero él Ya, estaba tan disociado disociado. que él no sentía que era su niño interior. Él sentía que Claro, era otra persona quien había causado ese incendio, ¿ya? Entonces, ahí no hay mucho que hacer, ¿no es no. cierto? Él tiene que hacer su proceso. Pero me pareció muy interesante eso, ¿no? No siempre la terapia, no la terapia no obliga, ¿no es cierto? Pero hay casos en que pasan estas cosas interesantes también, que son buenas que la gente lo sepa. Sí, sí, pasan esas cosas. Por eso yo siempre digo, no tenemos nosotros la varita mágica, usted va a entrar en No, regresión y va a pasar esto. O sea, un paciente que viene a regresión tiene que entender que va a ser un proceso doloroso
tiene que entender que se necesita una participación activa de él y la entrega total. Sin Total, cuestionarme. total, total. Sí, porque al fin y al cabo es él el que hace el proceso de sanación, es él el que se tiene que sanar. Nosotros solamente guiamos. Exactamente. Es muy común escuchar dentro de los pacientes que llegan a tu consulta, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado, que me dicen, a mí me lo recomendaron y vengo para que usted me sane. Claro. Entonces lo que yo les digo, primero, gracias por considerarme un sanador, pero creo que esa chapa es muy grande para mí, yo no me considero un sanador. Lo que yo hago es guiarlo a usted para que usted se sane. Entonces cuando yo les digo eso, el paciente como que me mira raro y como que se quiere ir, pero después empezamos a conversar y le explico que el proceso lo tiene que hacer él y en algún momento él entiende que es así. Y por supuesto es mucho más sanador que él lo haga a que vaya a un sanador y el sanador le haga todo el proceso. O sea, es muy fácil eso. De todas maneras, yo creo que eso es lo que lo hace terapéutico y sanador. Y es la gran diferencia de esta terapia con otras terapias complementarias. Porque aquí el Exactamente. paciente es el protagonista. Él decide todo lo que quiere hacer en la terapia. Nosotros no imponemos absolutamente nada. No lo inducimos a nada. Él decide todo lo que tiene que hacer. Y es el alma, básicamente, la que está diciendo, mira, necesito hacer esto, necesito recuperar a mi niño interior, necesito hacer un trabajo con mis padres, necesito recuperar poder personal, etcétera. Sí. Entonces fluye, fluye, fluye. Mira, aquí dice, a veces los pediatras son muy poco conscientes de eso, de lo que tú estabas hablando seguramente, de todos esos comentarios, y dicen esos comentarios. Eso es muy verdad. Sí, Sí. los médicos, los adultos en general, ¿ah? No tienen. Mm. Aquí preguntan qué Los, pedi- consecuencias. Ujú. los pediatras, las personas anteriormente cuando todavía no se conocía mucho de estos temas, las personas que entraban a una cirugía también en los pabellones. De hecho, ayer conversábamos con la doctora en una clase, en los pabellones de cirugía eran terribles las Sí. cosas que se decían. Entonces el Ujú. alma estaba viendo todo, porque en anestesia general el alma del paciente sale completo. Claro, Por lo tanto, está ahí y escucha todo, absolutamente todo. Entonces, creo que sucede menos, pero todavía sucede. todavía Es algo que sucede. hay que trabajar en eso. Mira, Denise dice aquí, ¿qué consecuencia puede tener un aborto o pérdida? Me refiero al siguiente embarazo. Déjame Perdón, ver. repíteme porque no la entendí muy bien. Ya. Dice, ¿qué consecuencia puede tener un aborto o pérdida? Me refiero al siguiente embarazo. Depende, depende, porque en los casos de abortos que yo me he encontrado con los pacientes, con las pacientes mujeres, muchas veces había un contrato anterior para que sucediera eso. El bebé sabía que su mamá no lo iba a poder tener, el bebé sabía que la mamá iba a abortarlo, porque no era el momento, porque no podía, porque estaba sola, porque no tenía trabajo, porque nadie la apoyaba. Y la conversación que se genera entre los dos, entre el alma del bebé y la mamá es muy bonita, es un proceso de sanación muy bonito para la mamá, ¿ya? Eh, sucede también, y en caso personal, te voy a contar un caso muy personal, que, por ejemplo, mi madre, antes de tenerme a mí, tuvo un aborto espontáneo. Estaba en la playa y empezó a menstruar. Tenía 3 meses. Y resulta ser que a los 4 meses más quedó embarazada de mí. Ya. Entonces, muchos de los expertos en el tema dicen que los abortos espontáneos, las pérdidas espontáneas, son las mismas almitas que vuelven nuevamente a ese cuerpo. Casi siempre son las mismas almas que vuelven a tomar posesión. Antes, claro, no se cumplió porque a lo mejor tenía que experimentar un pequeño tiempo, anda a saber tú qué, por qué tan poquito, ¿no es cierto? Pero de alguna u otra manera nos ingeniamos para volver otra vez a esa familia, con esa mamá, ¿Por qué etcétera. no? Pero siempre, claro, pero siempre hay un aprendizaje, creo yo que siempre hay un aprendizaje, ¿ya? Para De hecho, ambos lados. sí, de ambos lados. Y se han descubierto casos en que pérdidas espontáneas han sido los hijos que han venido después. Claro. Sí, Pero cada caso de Miss es un caso. O cada sea, caso es distinto, sí. claro, Pero eso. siempre hay un propósito detrás, ya sea del alma del bebé, como de la mamá, ¿no es cierto? Siempre hay un propósito, siempre hay un propósito. Eh, siempre hay un propósito, eso. Sí, y lo importante también, así como hay un propósito, es porque hay un alma. Entonces, ante una pérdida de ese tipo o ante enfrentarse a un embarazo no deseado, siempre hablar con el alma de ese ser que viene.
¿cierto? exactamente, Siempre porque explicarle en qué condición está uno, sí, explicarle si fue que está triste, que no sé, pero hablar con esa alma. sí, porque hay otros casos también en que los abortos generan mucho dolor en el bebé, mucha rabia, Claro, ya claro. muchas ganas de Que no se vengarse. ¿Y qué hace? Claro, ¿y qué hace esa alma que ha sido, le han quitado su cuerpo físico, quedarse como una entidad en la mamá o en el papá? Y desde ahí castigarlos. claro, con Y rabia castigarlos muchas veces. severamente, pues, claro, castigarlos severamente. ¿Por qué me abortaste? ¿No es cierto? Entonces ahí uno también tiene que tratar de entender qué pasó ahí, pues. A lo mejor ahí qué propósito había entre los dos, ¿no es cierto? A lo mejor no llegaron a ningún acuerdo y se dio nomás. Porque a veces Mm, pasa que uno toma decisiones y quiere hacerlo aunque no se pueda, pero uno tiene que asumir las consecuencias. Pero también me he encontrado con almitas de bebés que se quedan con las mamás o con los papás, sí, es verdad. como entidad, sí. O se quedan pegados a un hermano. También, Dice al que viene acá, después, por ejemplo. claro, claro, a veces molestando al hermano. Bueno, pueden pasar muchas cosas, por eso la Sí. sugerencia es siempre Cada hablar caso con es distinto. el. Mm. Dice, yo he tomado varias terapias con Javier, pero me hizo clic cuando él me dijo, ahora ya tienes la información. De ti depende si quieres así o tomas conciencia y haces el cambio. Así lo hice. Gracias. Oh, Te ¿a quién acusaron. le habré dado, a quién le habré dado ese maravilloso consejo? Ni me acuerdo. Tiene que haber sido un estado de regresión mío también. Bueno, me alegro que le haya hecho clic, me alegro que haya hecho los cambios, porque básicamente es eso, sí, ellos son los pacientes los que tienen que escucharse, ¿sí? Son ellos los que tienen que escuchar a su alma, su alma es la que los conduce a hacer el cambio, Sí, no hay es más. verdad. Así es, así es. Eso tenemos por ahora, Javier, de preguntas. Ujú. Así que Quería explicar un poquito la Ujú. sanación del niño interior, eso quería Claro. explicar. Bueno, cuando encontramos un evento traumático de niño interior, tenemos que hacer todo el proceso como se hace en general con todos los eventos traumáticos, ¿no es cierto? El paciente tiene que revivir el evento traumático eh, lo que más pueda, ojalá hasta las raíces para poder sacarlo, Hasta dónde fue. eh, Ujú. hasta que se logre la catarsis o la reacción, ¿no es cierto? Porque hay que recordar que la TDP es vivencial, ¿ya? Cuando el paciente te pregunta, y yo lo voy a pasar mal en esto, voy a llorar, y le digo todas las anteriores, ¿ya? Es así, pero el Sí. resultado es maravilloso. ¿Ya? Cuando tú logras hacer la catarsis, ¿no es cierto? Vas a rescatar todas las reacciones que en ese momento estás teniendo producto del evento traumático, las reacciones Ujú. físicas, mentales, emocionales, y Ujú. vas a hacer un paralelo con la vida actual del paciente, con la vida de adulto del paciente, cómo le afecta eso y qué le impide hacer aquello. Ah, Fíjate que esta parte de la terapia es tan importante porque en este momento es donde el paciente descubre qué es lo que lo ha tenido atrapado y por qué no ha podido salir de ese evento traumático. ¿Cómo le ha toma conciencia. influido, Ujú. claro, cómo ha influido tan negativamente ese evento traumático en su vida actual de adulto? ¿Ya? O sea, esa parte es fundamental en la terapia. Luego de eso, como hay fragmentación, habiendo trauma, siempre va a haber una fragmentación del alma. Hay que pedirle al paciente que recupere eso que ha perdido. Que a veces puede ser un fragmento pequeñito, como a veces puede ser una gran cantidad de energía, una gran cantidad de un fragmento muy grande. Entonces ahí hay una diferencia entre fragmentación del alma y pérdida del alma, ¿no es cierto? Cuando el paciente recupera todo eso, entendemos que como es un niño, el niño está aterrado, está pasando lo pésimo, ¿no es cierto? Sobre todo si el evento es muy terrible. Claro. Tenemos que rescatarlo de ese lugar, tenemos que sacarlo, porque el niño, como te decía recién, él no reconoce que hay un futuro, él no sabe lo que pasó más adelante, él sigue estando ahí. Por lo tanto, aquí le pedimos la ayuda al adulto. El adulto es el que tiene que ir a ese lugar y abrazar a su niño y hablar con Ujú. él y decirle, mira, no estás solo o no estás sola, estoy aquí para ayudarte, yo te voy a sacar de acá, nunca más vas a pasar por esto fue terrible, mira, yo no me había dado cuenta que estabas acá, bueno, etcétera, lo que salga y lo que el paciente quiera decirle a su niño o niña interior. Y una vez que haya hecho eso, lo vamos a sacar a ese niño o niña de ese lugar y le vamos a pedir al adulto que lo lleve a su lugar ideal. Que casi siempre es un lugar con mucha naturaleza, ¿ya? Ya. Con mucha naturaleza. En ese lugar
realizamos un trabajo que se llama Trabajo con los Padres Cósmicos, que es un trabajo muy bonito también, ¿ya? En donde trabajamos con el Padre Sol, que representa eh, el arquetipo del padre biológico. Trabajamos con la Madre Tierra, que representa el arquetipo de la madre biológica. Y el árbol enorme, grande, hermoso que puede encontrar en ese lugar, que Ajá. básicamente los representa a ellos, ¿no es cierto? La fortaleza que ellos tienen y que no se habían dado cuenta que tienen. Por lo tanto, hay un trabajo muy bonito porque ahí vamos a incorporar en el niño interior todo lo que faltó del papá y de la mamá en el evento traumático. Todo lo que no hubo. Por lo tanto, el niño no lo tenía hasta ese momento en que el Padre Sol o la Madre Tierra se lo va a entregar energéticamente. Y aquí también, en este proceso, es un proceso precioso, porque el niño se reintegra, ¿no es cierto? El niño se acomoda, el niño se siente potente, se siente grande, se siente valiente de nuevo, porque siente que está recuperando o siente que ha suplido lo que no tuvo en ese momento. ¿Ya? Si hay abuso sexual, vamos a agregar un lago, una laguna, un lugar bonito que tenga agua, para poder hacer un ritual de limpieza con el niño o la niña, ¿ya? En donde el niño o la niña va a dejar todo eso que sucedió, esa incomodidad, esa sociedad que a lo mejor pueda sentir el niño o la niña en el agua, ¿ya? Entonces por eso hacemos un ritual bien bonito en un lago o en una playa, pero un lugar con agua, ¿ya? Y básicamente después de eso tenemos que ir a hacer, ¿no es cierto?, un trabajo de recuperación de poder personal, que es lo que al niño le han quitado. Corte de lazo si es necesario, con el abusador, con la persona que le causó el daño. También es importante trabajar con los padres biológicos, porque hay falta, ¿no es cierto? Si el niño pasó un trauma es porque los papás no estuvieron de alguna manera, y no es porque los papás no hubieran querido estar, sino que los papás no se dieron cuenta que estaba pasando Claro, eso, pero para el niño no ¿ya? estuvieron. No estuvieron nomás, ¿no es cierto? Claro. Y como no somos perfectos, nos vamos equivocando, pero tenemos que ir aprendiendo también. Por lo tanto, el niño siente que no estuvo su mamá en ese momento o no estuvo su papá y esa es la sensación que él tiene hasta ese momento. Mi mamá me abandonó, mi papá no estuvo conmigo en el momento que más lo necesitaba, ¿ya? Y ese es el proceso, explicado así sencillamente, que hacemos nosotros con el niño interior. Luego de eso, como las heridas a veces son súper potentes, súper duras, le vamos a pedir al paciente que hable con su niño interior y le diga que es importante que él se quede ahí, en ese lugar tan bonito, lleno de naturaleza, que va a estar el Padre Sol, la Madre Tierra, este árbol enorme, y lo va a cuidar, lo va a proteger, hasta que él se repare completamente. Cuando este niño se sienta reparado completamente, va a volver con su adulto y van a ser uno solo. Pero para que suceda eso, el adulto tiene que estar pendiente de su niño desde ese momento en adelante, el tiempo que sea necesario. O sea, el adulto, al cerrar sus ojos, se puede conectar con este lugar tan bonito, este lugar ideal, y conversar con su niño, abrazarlo, jugar con él. Que el niño sienta que está ahí. Y el niño en algún momento le va a decir, ya estoy listo, necesito estar contigo. Porque ese es el paso final, necesitamos que nuestro niño interior esté dentro de nosotros. Y ese es el momento en que el adulto se sana. Sí, y pareciera ser, por ejemplo, que hay mucha imaginación, alguien podría decir, en todo esto que tú estás diciendo, porque ahí ya te sales de la regresión y lo llevas a un lugar ideal. Sin embargo, Claro, la imaginación se vuelve realidad cuando lo haces con intención. Entonces, si esa exactamente. imaginación es con intención, sintiendo, rescatando y reviviendo todo lo que el paciente va, porque ahí el paciente va guiando, eso se vuelve realidad y consigue ser Exactamente. absolutamente sanador. Es real para el paciente, es real para el niño Ah, interior. ah, Y eso es lo importante, porque tenemos que entender que con la TDP a nosotros exactamente nos va a dar, no es que nos dé lo mismo, quiero que se entienda bien, no va a importar mucho con lo que conecte el paciente, con la experiencia, porque muchos dicen, sí, no, que vas a una vida pasada, ¿no es cierto? Yo digo, no, da lo mismo, ¿no es cierto? Voy a estar en Egipto, voy a estar, no sé, en Roma, bueno, etcétera. ah, Yo le digo, a mí me da exactamente lo mismo. Lo que a usted le tiene que importar y lo que le va a ayudar a usted es el trabajo terapéutico que usted va a hacer con respecto a lo que está conectado. Lo que usted logre cambiar, lo que usted logre vivenciar terapéuticamente y el cambio que usted logre hacer con lo que usted venía a sanar a la consulta,
Eso es lo importante. Claro. Entonces, en ese caso, si los padres cósmicos, como tú dices, son imaginativos, el padre sol, la madre tierra, pero el niño siente que le dan esa calidez que no le dieron sus padres biológicos, el trabajo está hecho. Está Sobre hecho. todo si el adulto lo asume de esa manera. Claro. Por eso lo que comentaba yo al comienzo es una entrega. Si alguien quiere hacerse una regresión, estar entregado a sanar. Y esa entrega es Exactamente. entrega total a la terapia. Mm. Por ahí preguntan, y yo creo que ya se respondió, ¿cómo se limpia a la niña interior? Es justamente Bueno, todo el proceso que tú estabas comentando. exactamente, Mm, claro. sí. Eh, lo de Mira, la aquí, laguna es, lo de la laguna es básicamente cuando hay un abuso sexual. ¿Ah? Ahí ah, agregamos ese ritual bonito, ¿ya? En donde la niña se limpia con el paciente, ¿no es cierto? Los dos se meten en la ah, laguna, se bañan, el paciente lava a su niño interior, lo limpia, lo baña, y al otro lado se cambian sus ropas, ¿no es cierto? Van a tener unas ah, ropas distintas. sí. Oye, por ahí dice Montserrat, es la persona que te había dicho, Montserrat, tu fans, dice. Me has ayudado Ah, mucho. La Monse es una colega mía, una actriz, que ya hace de mi mamá en la obra de teatro que estamos haciendo en el musical. Un beso, Monse. Ah, ya. Bueno, y eso del musical está, ¿cómo lo van a hacer? ¿Y ahora sí ya han podido comenzaron o no? Pues comenzamos un par de semanas y volvimos a la fase 2, así que imposible volver a juntarnos, por lo menos yo que De estoy en veras, Santiago no me puedo mover, pues. de veras que Así que volvieron a las páginas 2. estamos en stand-by todavía. Ya. Mira, Mira, aquí desde qué dice desde qué edad, edad. Sí. ajá, sí nomás. Responde nomás tú, Yasmin. Sí. ¿Desde qué edad se puede hacer una regresión? La verdad nosotros acostumbramos a hacer a partir de los 14 años, pero va a depender mucho de la madurez del niño. Pero Mm, aquí lo importante es que sea el paciente el que quiera hacerse una regresión. No es que ya sí, mi hijo, mi hija necesita una regresión, lo voy a llevar, no. Tiene que ser él el interesado. Se le puede comentar, se le puede hablar de la terapia, pero tiene que ser él el interesado. En todo caso, sí, las regresiones con niños son muy interesantes. muy Ellos tienen interesante. mucha facilidad para entrar en regresión. Sí. Ahora, ojo, aquí de repente sucede que hay mamás que le piden hora para regresión a hijos de 30, 40 años. Ah, bueno, Entonces ahí tú inmediatamente puedes pensar, él no se quiere sanar, es la mamá que claro. quiere que se sane. Ahí no se puede, o pedir una regresión para el No, marido tampoco. no, pues no se puede, porque ahí es ella que quiere que él se sane. Claro, claro. ¿Ya? Y lo peor que puede suceder es que de repente, y me pasó una vez que llegó una paciente mía y que le había pedido una hora a su hijo, eh, y no lo había entendido de esa manera yo, sino que me lo explicó tan raro en un correo, y al final llegó a su hijo, y su hijo no sabía nada de lo que íbamos a hacer, no entendía nada, estaba aterrado, le tuve que explicar absolutamente todo, estaba aterrado, aterrado, aterrado. Entonces el proceso fue a trastabilla, porque en realidad como que sí, como que no se quiso, no quiso hacer el proceso. Entonces, en ese caso, yo siempre recomiendo que el paciente pida la hora. Ahora, si es un niño, por supuesto que el papá o la mamá va a tener que acompañarlo y pedirle la hora, pero si es un adulto, el adulto es el que tiene que pedir la hora, él te tiene que hacer responsable de su sanación. Sí, sí. Es súper importante Y, ese punto. sí, y para cada uno llega su tiempo, ¿ah? Para cada uno va a llegar su tiempo, solo hay que, como decía yo, estar alerta a las señales que te van llegando. Y Mm, siempre se te va a ir mostrando. Ahora, yo digo también, para cada uno hay una terapia, ¿ya? mm. Y yo sé que Javier también, nos sentimos muy identificados con esta terapia, me encuentro absolutamente sanadora, pero necesita de la entrega del paciente. Y a veces el paciente no está preparado para hacer una regresión, ¿ya? Uno conoce cuando el paciente está, porque el paciente que está listo, porque es un paciente que ya viene decidido, Mm. quiero hora y ya viene lo antes posible. No está ahí preguntando, pero ¿cómo pasará? Me da miedo. Es porque Mm. todavía le falta. Ahora, es importante este tipo de programas, ¿no es cierto? Porque la gente se va enterando en qué consiste lo que nosotros hacemos. Esto está lleno de muchos mitos, de muchas cosas extrañas, como que nosotros vamos a hacer una cosa extraña y los vamos a dejar atrapados en experiencias Sí, pasadas. Yo he escuchado unas cosas, pero impresionantes en mi consulta. Oiga, usted me va a sacar, ¿no es cierto? No me, o me voy a quedar atrapado ahí en esa experiencia.
o no sé, yo voy a poder conversar con personas muertas, no sé, un montón de cosas extrañas y que son producto de la mala información, de lo que ven en la televisión, de lo que leen en cualquier lado, ¿no es cierto? Por lo tanto, estos programas son súper educativos en ese sentido. Nosotros estamos educando a la gente para que entienda lo que es la TBP, que es la terapia de vida pasada. Y cuando hablamos de vida pasada, no estamos hablando de otras vidas, estamos hablando de momentos pasados. La Ujú. regresión usted la puede hacer en su vida actual. Básicamente, casi siempre trabajamos en momentos de nuestra vida actual. ¿No es cierto? Cuando el paciente fue un adolescente o fue un niñito o estaba dentro de la guatita de la mamá y eventualmente nos vamos a otras experiencias. Yo le digo otras experiencias porque no me gusta llamar mucho ni mencionar como otras vidas, porque como yo expliqué anteriormente, el alma no reconoce ni pasado ni futuro, experimenta solamente el presente, por lo tanto, el alma no reconoce que hay otras vidas. El alma reconoce una sola experiencia en diferentes cuerpos. Eso quiere decir que está teniendo diferentes experiencias en diferentes cuerpos al mismo momento. ¿Ya? Exactamente. Entonces tú Y ahí es, cuando explicamos eso, entonces el paciente queda como, wow, nunca me habían dicho algo así. sí. Y viene de ahí también esto que siempre te preguntan, pero ¿y existen las vidas pasadas? ¿Hay que creer en regresión? O sea, en reencarnación para hacerse una regresión. Y la Claro, verdad ahí está la tengo que, explicación que dices tú. O sea, son experiencias. Y la verdad da lo mismo si te lo imaginas o no, porque pero yo me estoy claro, imaginando eso. Era mi creencia, ¿ah? Yo debo admitir que al comienzo era mi creencia, que yo me estaba imaginando claro, todo. Solo que no sé de dónde saqué una imaginación tan grande, que siempre me iban apareciendo claro, cosas nuevas, ¿me entiendes? Ahí tú te empiezas a sorprender de la capacidad exactamente, imaginativa que tienes. Y que no importa claro, si es imaginación o no, no importa, porque sea como sea, eso te está incomodando hoy día, eso te está exactamente, perturbando en tu día. Aunque sea sí. lo que sea que esté ahí, está molestando. La regresión tenemos que verla como una experiencia terapéutica, Claro. ¿ya? En donde el paciente en un estado de conciencia expandido, el estado de conciencia expandido es una relajación semiprofunda porque el paciente no está dormido, no está profundo, está conversando con el terapeuta. En ese estado, él va a conectar con lo que él necesita trabajar, con el origen de lo que él necesita trabajar. Y esa experiencia él la va a subir a su conciencia habitual y desde allí la va a trabajar. Es Por lo maravilloso. tanto, por lo tanto, el paciente tiene conciencia de todo porque está conectado con eso. De esa manera, el Sí. paciente nunca se va a quedar pegado en otra experiencia, ni se va a quedar atrapado en otra experiencia, porque la regresión es subir eso a la conciencia habitual del paciente y desde ahí trabajarlo terapéuticamente. Eso es una regresión. Sí, es una regresión. Y lo otro que también una pregunta frecuente que no sé si te ha pasado, ¿y con cuántas sesiones yo podría estar bien? ¿Cuántas regresiones tengo que hacer? Y la verdad que esto no es la medicina tradicional, esto no es un tratamiento, ¿cierto? Este es un proceso terapéutico, un proceso de evolución, Exactamente. y es algo que viene el paciente, hace su regresión, pero continúa trabajando el alma después que sale de Exactamente. la consulta. Claro. Como tú bien dices, es un proceso que a veces va a requerir de varias sesiones, como hay pacientes que con una sesión sienten que están muy bien, ¿no es cierto? Mm. Pero hay otros pacientes que van a necesitar más de una, y claro, es un proceso, nada es tan mágico, porque Claro. la sanación parte desde la intención que yo tengo de sanarme también. Si no tengo esa Y sabes, intención de sanarme, es muy complejo, muy difícil. claro, es por eso que uno no puede decir, oiga, usted con unas 3 regresiones va a estar bien. No, O sea, el paciente no. tiene que vivirlo y saber. Claro, porque todos los pacientes somos distintos también, todos tenemos diferentes Claro, claro, necesidades, sí. entonces Y lo que, no podemos pretender hacerlo todo tan rápido, no es tan rápido tampoco. Claro que esta terapia como es profunda y vamos al origen y el paciente entiende lo que está pasando, muchos sienten, ¡uy, qué rápido que es! Pero es un proceso. es un proceso y a veces eso abre un nivel de conciencia que te permite seguirte mirando dentro y darte cuenta de que, oh, esto otro yo también tengo que sanarlo, esto ahora me está incomodando.
empiezas como a ir saliendo esas cascaritas, a Claro, ir exactamente. sacando la cebolla, claro, hasta irte encontrando contigo mismo, con la esencia misma de uno. Exactamente, exactamente. Y bueno, yo recomendaría a todas las personas que intentaran en algún momento hacer un proceso terapéutico con TBP, eh, porque es un proceso maravilloso, es un Sí, proceso muy espectacular, es un proceso muy sanador, eh, hay cambios potentes, muy potentes. Como bien dije recién, es una terapia que va al origen del problema, a las raíces del origen del problema. Entonces, podemos entender por qué nos están pasando ciertas cosas. ¿Ya? El paciente no va a mi consulta que yo le diga, no, si yo sé que usted está solo, yo sé que lo dejó su pareja, pero tiene que estar tranquilo. No, yo lo hago que trabaje para que él descubra dentro de él, ¿no es cierto? Que su alma lo conduzca al momento en que se originó esa pena, ese dolor que él siente, por ejemplo. Entonces, cuando él entiende eso, cuando se hace consciente de dónde viene y lo ha trabajado terapéuticamente, por supuesto que el cambio es importante, es importante. sí. Mire, aquí hay Sí. un mensaje de Ana, que yo sé que Ana nos ha acompañado en muchas transmisiones, yo le he visto, y agradezco su mensaje. Dice, no dejen de hacer estos videos, no se imagina cuánto han ayudado a mucha gente, ya que no es tan fácil acceder a hacerse estas terapias. Bueno, y ahí es lo que tú Exactamente. decías también, mucha hay falta de información para decirle a Ana y todos los que están aquí de que ASHTEVIP significa Asociación Chilena de Terapeutas en Vida Pasada. Existe Ujú. una página web donde ustedes van a poder tener acceso ahí a los teléfonos, a identificar los pacientes, todos los pacientes, a los terapeutas socios. Hay terapeutas desde Arica hasta el sur de Chile, me parece que la última es Valdivia, no, hasta Puerto Montt, hasta en Puerto Puerto Montt, Montt sí, tenemos socios, sí. sí. Y ahí hay más información, lo mismo el Instagram que este año ha estado más activo y Facebook que lo Mm. estamos también reactivando. Y déjame Y ver, quisiera agregar algo más en cuanto al valor. sí, Fíjate que nosotros en HTVIP, hace un tiempo atrás, bueno, producto de la pandemia tuvimos que parar, estábamos haciendo atenciones a bajo costo. Eso es importante que la gente sepa, ¿ya? Tenemos que ver ese tema con pandemia. Quizás sería importante ver la forma de seguir atendiendo a la gente que no puede pagar una consulta a un alto costo. sí, Pero nosotros como asociaciones hemos estado trabajando con muchos pacientes con un bajísimo costo de sesión. sí. Hemos Está, estado como 3 o 4 años haciendo ese trabajo que también es maravilloso y que nos encanta. Pero la asociación lo hace, ¿ah? Lo hace. ¿Ya? Yo creo que lo vamos a tener que analizar para ver cómo lo podemos adaptar en tiempos de pandemia. sí. Bueno, y contarles también de que muchos de los socios estamos haciendo regresiones online, o sea, que Sí, comenzaron a nacer como una necesidad en tiempos de cuarentena donde no había, y bueno, todavía hay que tener todos los resguardos posibles para atender un paciente en forma presencial. Entonces, son muchos exactamente. los socios que estamos trabajando también en forma online. Entonces, de eso vamos a Ujú. tener que analizar, como dices tú, como asociación, Sí. volver a poner en marcha el operativo. Mira, dice acá también Javier me ayudó en una crisis de pánico producto de un asalto. Reviví el momento y me ayudó muchísimo. Yo creo que ella Sí. se quedó con media, ¿no? Me imagino, porque Sí, es que qué ella me considera y susto, me quiere mucho, me quiere mucho. ¿no? Es mi En madre en una, la obra de teatro, es mi madre. oye, no, pero es un asalto, Sí, Javier. la verdad que ella es muy espiritual, tiene una capacidad de conectarse muy potente y su parte espiritual es muy potente también. Entonces con ella es muy fácil trabajar en terapia regresiva. Es una súper buena paciente. Sí, Pero Javier, ahí ella levantó un tema, por ejemplo, estos temas como un asalto que te toman de ah, sí, imprevisto. O sea, te sí. quedas paralizado, o sea, a veces no te da ni tiempo de soltar las emociones, de gritar, de sacar la rabia, todo, o sea, se te queda un gran trozo de alma en ese momento. Fíjate que para ella lo más terrible fue, y en el momento en que se encontró fragmentada, Monse, Mm. voy a contar un poquito tu experiencia, no completa, pero un pedacito, no fue justamente en el momento en que la asaltaron, sino que fue en el momento en que ella se sienta al computador a tratar de bloquear sus tarjetas para que no le roben su dinero. En ese momento ella tuvo una pérdida del alma potente, porque me decía, siento un dolor terrible aquí en mi pecho. Y claro, por ahí salió el fragmento y se rompió. Había una herida energética. Por lo tanto, era Wow, tan grande el fragmento que le dolía el pecho, le dolía el pecho.
Entonces tuvimos un montón de rato ella tratando, porque ella trabaja con Reiki, entonces ella en un montón de rato tratando de ingresar todo lo que se había perdido y sellando esa zona que era donde más le dolía. Entonces, no siempre el evento traumático es donde uno pensaría que va a haber fragmentación, que es cuando el momento en que estos tipos, ¿no es cierto?, le apuntaron con la pistola, ¿no es cierto? Yo pensaba que era eso. Pero cuando me dice, no, ¿sabes qué? Es el momento en que yo me siento al computador a tratar de bloquear mis tarjetas para que no me roben la plata, y en ese momento yo siento que el miedo a que me hubieran robado todo, eso la fragmentó. Y mira qué Entonces, interesante lo que dices tú, ¿ah? Porque una fisura en el campo energético, ¿ya? sí, Y esa fisura en el campo energético, que nos puede ocurrir a cualquiera, producen a veces dolores que la medicina no se explica. ¿Entiendes? Tengo este no, dolor y me he hecho todos estos exámenes, pero todo sale positivo. Entonces, ¿qué generalmente va a decir el médico? Ah, esto es psicológico, o sea, se lo inventó. claro, Y no es que realmente se claro, lo inventó, porque no somos solamente este cuerpo, estamos mucho más que exactamente. eso. Y ahí es la diferencia que tenemos con otras ramas de la medicina, por decirlo de alguna manera, que nosotros no trabajamos con diagnóstico, Claro, porque un diagnóstico de crisis de pánico de un psiquiatra podría ser una entidad, por ejemplo. claro, claro. Entonces, para nosotros abrimos el campo, ¿ya? Visualizamos mucho más allá, permitimos que Ah, el paciente nos cuente realmente lo que él siente, no lo escuchan o lo hacen sentir que estuviera hablando puras leceras nomás, ¿no es cierto? exactamente. Eh, Hay muchos pacientes que llegan y te dicen, sabes que a mí cuando yo era chico veía gente muerta, por ejemplo. Sí, Pero mi mamá sí. me dijo, no, eso está mal, tú estás mal de la cabeza, así que bórratelo de la cabeza, olvídate de eso, y le bloquearon el don. Ah, claro. ¿Te das cuenta? Entonces, qué importante lo que decimos, pues, qué importante cómo nos relacionamos, qué importante cómo nos tratamos. Creo que es Sí. importante entender eso también. Somos uno Mira, solo, pues. claro, claro que sí. Mira, la querida doctora Viviana hasta acá dice que Mm, alegría saber que muchas personas se están informando clara y profundamente. Sentimos que una de las formas de cumplir nuestra misión como terapeuta. Ah, muchas qué gracias, doctora. bonito. Bueno, y darle Sí, las gracias a ella, porque gracias a ella estamos nosotros acá también, porque ella es nuestra gran maestra, ella nos ha enseñado todo lo que sabemos. Yo personalmente le agradezco mucho. Yo nunca pensé llegar a este punto de estar trabajando con ella en la escuela como profesor ayudante. Yo empecé a hacer mi curso porque me interesó el tema, ¿no es cierto? Llegué el primer día y me quería ir porque sentía que no era lo mío. Eh, y realmente me sorprende un poco estar en este punto, hablando de estos temas, sintiendo como que los conozco de tanto tiempo y como que me fluyen y me gusta que la gente lo pueda escuchar de esta manera. Y agradecerle a ella porque ella es la gran precursora de esto que tenemos ahora, pues ella es la cabeza de todos nosotros, pues, nuestra gran sí, maestra. sí. Es la gran maestra de la asociación, porque la gran Exactamente. mayoría de los socios hemos sido formados por ella. Y eso se debe a la Sí. generosidad que ella tuvo, ¿no es cierto?, a esa vocación, que es una vocación de ¿No? maestra, Y de enseñar, es la, sumamente generosa. sí, esa generosidad que mantiene todavía incluso con sus alumnos, porque yo lo veo, estamos siempre en clase y cualquier duda y preguntan dos, tres, cuatro, cinco veces y ella tiene la capacidad y la generosidad de responderlo de la mejor manera posible. Entonces eso se Mucha, agradece. sí, mucha Y yo paciencia. también me siento muy feliz porque me da la posibilidad de expresarme y de estar aquí hoy día también. Sí, gracias a Sí. ella es todo esto. Sí, ha generado procesos también de sanación en cada uno de nosotros, porque bueno, la formación que recibimos nosotros como terapeuta tenemos que tener mínimo 10 regresiones, nosotros como paciente y Y como 10 terapeuta, regresiones como terapeuta para formarnos. claro. Entonces también es un proceso, porque como dices tú, que llegaste el primer día y que será para mí o no será, así yo también estaba, que yo decía esto, no, nos estamos imaginando esto medio Mm. raro y también yo no me imaginé después estar hablando de estos temas aquí contigo en Yo tampoco, exposición para todos. no me lo propuse nunca, se dieron las cosas y aquí estoy y me siento súper contento, me siento súper feliz de poder, si de alguna manera le resuenan estas palabras a alguien que nos está viendo, feliz, feliz. Y feliz de atender a mis pacientes y feliz de trabajar con los alumnos de la doctora que también ahora son mis alumnos. Así me siento, ha sido un proceso muy bonito, muy bonito. No me lo propuse, pero estoy acá. Sí. Mira Por algo aquí, será. Mari, y por algo es, Mari dice, hola, ¿cómo puedo saber si tengo el alma fragmentada?
por una experiencia pasada. ¿Cuáles son los síntomas más habituales? Bueno, el síntoma más habitual, que quiero que también tú comentes lo tuyo, Yasmin, pero es sentirse que ando con el piloto automático. Siento que no Claro, soy yo, cuando siento que tienes no gran estoy en paz mi cuerpo. fuera, claro. Claro, siento que la vida, como siempre dice la doctora, la vida me pasa le pasa a los otros, pero a mí no. Como que todo pasara por afuera, pero yo no vivo nada, no soy feliz, no tengo las ganas de hacer nada. Me siento como que no estuviera en mi cuerpo. Esos son los más básicos, que uno los escucha, ¿no es cierto? Por ejemplo, en un quiebre amoroso, ella me llevó una parte de mi alma, o él me llevó mi corazón. Se me Eso partió significa la... que se me partió el alma. Eso significa que hay fragmentación. Eso básico, básico. Y de ahí ya podemos entrar a cosas mucho más profundas, ¿no es cierto? En la regresión, a entender de qué manera más podemos sentir que se ha fragmentado, porque ahí ya entramos a las enfermedades, ¿no es cierto? Las enfermedades que empiezan a pasar por los cuerpos energéticos hasta llegar al cuerpo físico, mandatos, promesas, juramentos, bueno, un montón de cosas. Pero Y también, lo básico es sentirse así. sí, y también cuando te sientes muy cansado, a veces, que a mí también me ha Sí, pasado, te sientes muy cansado sin causa aparente, o sea, haces todos los exámenes y estás bien. Sin embargo, te mm, sientes sin fuerza porque te falta sí. parte de tu energía. Exactamente, exactamente, porque ahí también tenemos que hablar de las entidades que muchas veces se adhieren en el campo energético de Sí, las personas que están muy fragmentadas. claro, así es. Mira, por acá, y no lo puedo subir, pero había otra, ahí dice, no, a ver, espérate. Se me han ido pasando. Ya, dice, también fui para perdonar una infidelidad y aprendí que escogía los mismos patrones y descubrí el amor propio. Me ayudó mucho, Ah, la ¿verdad? Monse de nuevo. Sí. Ya le Dice, conozco toda su vida, todas sus vidas, todas. yo sola a través de la meditación puedo tener el proceso de recuperación de mi energía, fragmentos de mi alma. Es que solo a través de la meditación, porque es como el paciente descubre que el alma está fragmentada, de hecho la visualiza, Claro, la claro, visualiza. Es cuando revive el hecho. claro. Lo que pasa es que si Entonces no sé solamente, si claro, sí o puede que no, no lo sé. lo que pasa es que quedaría incompleto, porque si no trabaja el evento traumático completo, completo, el recuperar el fragmento no significa que se haya recuperado la herida que quedó ahí. Porque básicamente el evento traumático genera pérdida de poder personal, ¿no es cierto? Genera lazos, genera mandatos, promesas, juramentos, dependiendo de lo Claro, que haya sucedido. Entonces, sí, y quedaría incompleto. Claro, a lo mejor en meditación podría recuperar sus fragmentos, pero la herida queda abierta todavía, porque hay muchas cosas más que se generan ahí y que necesitan ser trabajadas terapéuticamente. claro. Como tú decías al comienzo, hay liberación de emociones, de reacciones, Exactamente. que Claro, son necesarias para curar, para sanar. claro. Y tal vez en la meditación no la vas a hacer. Es como O, cuando no, te preguntan un paciente, ¿y puedo yo hacerme una autorregresión? Complicado, complicado, porque si aparece algo y necesitas ser trabajado de otra forma o que alguien te apoye, no lo puedes hacer. sí, Es complicado porque uno se puede autosabotear también, claro. ¿no es cierto? Entonces es complicado, es complicado. Yo diría que hay que tener ojo con eso. Quizás la meditación para recuperar fragmentos podría uno recomendarla cuando ya has hecho una regresión y sigues en un estado en que necesitas más regresiones, y si puedes hacer eso y avanzar en el trabajo, perfecto, y después se cierra con otra regresión completa. Sí. Mira, Ana me dice acá, porque ella había puesto un mensaje que agradecía estas instancias de conocer más de la terapia, entonces ella me dice que ella hablaba del alto costo. Qué bueno hacerlo. Mm, Yo, Ana, te recomiendo que tú consultes con los terapeutas cuáles son los valores. A veces hay también una información equivocada ahí a pensar que es una terapia inalcanzable y no es tan así. Y bueno, y como decía mm, Javier, se hacen estos operativos que hace la asociación. Ay, ¿qué te puso acá? exactamente. La Monse, hijo, te amo.
Yo también la amo a mi madre putativa. Oh, mira, dice, la terapia de asalto fue online, sí, con excelentes Sí, resultados. Eso también sí, es importante comentar, ¿ah? De que sí, muchos empezamos, tú también, Javier, a hacer terapia online y a sí. veces así con un poco temerosos, ¿no es cierto? Nosotros estábamos reacios Sí, cuando comenzó todo esto, dentro de la asociación estábamos con medio reacios a hacerlo todos, ¿qué online. hacemos? ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? ¿Qué engaño? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué sé yo? Y cuando nos lanzamos después de este taller que tuvimos con José Luis Cabul y la doctora también se lanza, ya así Todo. se lanzó la doctora y descubrimos que era lo mismo. O sea, yo ahí me di cuenta, hoy estamos hablando de alma, estamos hablando de Sí, energía y no estamos asumiendo que no necesitamos estar físicamente cerca para estar haciendo sí. una regresión. O sea, tienes que estar El, pro- conectado energéticamente con el otro. el Y eso proceso no es fluye, el proceso fluye idénticamente que estuviéramos vivencial con el paciente. Claro, no lo podemos tocar, no podemos estar al lado de él, no podemos sentirlo, pero como tú bien dices, es un trabajo del alma, por lo tanto el alma sabe lo que tiene que hacer igual. claro, claro. Sí, Eh, funciona exactamente igual. Exactamente igual. Ya seco Javier y Yasmín, muy claro Javier, gracias, Valeria, brillante los chicos, puso la Ingrid, oh Ingrid, gracias. Ah, hoy sí, saludo a la Ingrid Newman. Ella fue mi ayudante en mi curso de TDP. Ah, La sí, recuerdo siempre. Sí, hicimos muy buenas amigas con la Ingrid. con la Ingrid, sí, sí. Bueno, Javier, yo creo que hemos sacado varias dudas eh, que habían aquí eh, y, pucha, yo ya a descansar un poco de estar todos los jueves. Pero también voy a echar de menos estas conversas, estas interacciones. Hay que prepararse para el próximo año para venir más renovado, con temas mucho más interesantes, a lo mejor más profundos también, con otros terapeutas, pero que la gente sepa que esto sigue, que no se Sí, acaba con este sí, programa de ahora, que es la finalización de la temporada, por decirlo de alguna manera. claro, el año 2020. Y que la verdad fue un año como querer difundir la terapia. Mm. Como dices tú, no entramos en temas tan profundos, tal vez, porque era difundir, enseñar, dar a conocer, y ya de a poco ir, porque comenzamos a tener un público que siempre nos está siguiendo ya, y poco a poco vamos a ir con otros temas que, a ver si algunos se sienten identificados, porque la verdad uno se comienza a sentir Claro. identificado con todos los temas cuando se Uno comienzan a podría tocar. podríamos estar hablando de muchas cosas, de muchos temas, y de hecho hay muchos temas que no se tocaron en estos en vivo y son temas muy interesantes. Así Sí. que hay harta pega también para el próximo año. Y ojalá que la gente nos siga acompañando, que se duplique la cantidad de espectadores, que es lo ideal, ¿no es cierto? Y bueno, que esto siga nomás, que esto siga. Ujú. Así es. Sí, ahí muy claro, muchas gracias, dicen, buen fin de año y aprovecho de dejarlo a todos invitados para que se suscriban al canal de YouTube. Estamos luchando ahí por tener 100 suscriptores para tener nuestro propio canal. Así que los dejo a todos invitados y Javier, a ti agradecerte un montón aquí por haberme acompañado en esta última transmisión. Así que te voy a despedir ya para ir finalizando, encerrando. Eh, Muchas gracias por estar aquí. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, por considerarme tantas veces. Eh, hemos tratado de hacer lo mejor posible. Esto ha sido un trabajo a pulso y lo hemos sacado, que eso es lo importante, lo hemos hecho y lo hemos hecho desde el corazón, desde el amor, desde la empatía, desde que la gente, o sea, para que la gente lo pueda entender, lo pueda albergar con ellos, ¿no es cierto? Así que gracias a ustedes también y gracias a toda la gente que hoy día se ha portado tan bonita y nos ha dicho cosas tan bonitas. Entonces, gracias a ellos Sí. también. Ya, Javier, un abrazo, que estés muy bien, a cuidarse. Igual, cuídense, chao. Chao, chao, que estés bien. Hoy, no sé cómo sacarte aquí. Ahí está. Ahí sí. Ahí va a ir saliendo Javier. Y bueno,
Me queda solamente despedirme de ustedes. No pude mostrar muy bien, que tengo ahora mi pendón ahí atrás, el pendón del HTV. Despedirme de todos, agradecerles esta transmisión, que me pudieran acompañar aquí, estar con Javier. Muchas gracias por sus saludos y bueno, felices fiestas, que lo pasen bien, a cuidarse, a mirarse, a compartir. Muchas, muchas gracias a todos. Los dejo y nos vemos en una próxima. Chao, chao, que estén muy bien.